Sí, muy buenas tardes. De nuevo estamos en la cátedra del fin del conflicto, de la implementación y verificación de los acuerdos. Y en el día de hoy vamos a hablar de un punto muy importante de los acuerdos, el punto número 4, que se refiere precisamente a la política sobre cultivos declarados ilícitos y sobre drogas. Para esta ocasión contamos con la presencia de Pedro Arenas, a quien le doy la bienvenida a la cátedra, que es un gran colaborador de las comunidades y de muchas actividades en este sector, politólogo de larga trayectoria en el departamento del Guaviare, ha sido alcalde precisamente en San José del Guaviare, representante a la Cámara. Aparte de eso, pues ha trabajado, colaborado no solamente con Indepaz, sino con otras instituciones en diferentes aspectos relacionados con esta política, autor de varias publicaciones, la última de ellas, el libro Vicios Penales, precisamente, que aborda el tema de la descriminalización al campesino cultivador. Es decir, estamos con una persona que nos puede, por su experiencia y conocimiento, ayudar a descifrar los contenidos de este acuerdo. Vamos a entrar en materia. Hablar primero de los acuerdos, del contexto, de la situación a la cual buscan responder, de la discusión de políticas que se está haciendo a nivel internacional y nacional y de la implementación concreta que ya comienza a tener realidad en nuestro país. Tema: cultivos declarados ilícitos en los acuerdos de La Habana. Entonces, para comenzar, Pedro, ¿cuáles serían los puntos centrales que tendríamos que subrayar de este acuerdo, el contenido del acuerdo firmado en La Habana? Camilo, buenas tardes a todos los que siguen la cátedra del fin del conflicto que realiza Indepaz. Pues ya teníamos antes un antecedente en los diálogos del Caguán, cuando se realizó una conferencia internacional sobre el problema de los cultivos. Allí acudieron unos 30 países y en esa época las FARC y el gobierno nacional estimaron que ese debía ser un asunto que se abordara a la hora de pensarse el fin del conflicto. Lamentablemente, en los diálogos del Caguán el tema no prosperó, como no prosperaron las conversaciones en general, pero ya empezaba a aparecer la importancia de los cultivos declarados ilícitos y en general de la política de drogas como una de las partes más importantes de la agenda de paz. En esa época, por ejemplo, las FARC presentaron una propuesta para adelantar un programa piloto en el municipio de Cartagena del Chairá. Ahora, en estas conversaciones de La Habana, lo que se ha podido conocer es que las dos partes consideraron conveniente meter el tema de drogas ilícitas en la agenda y, adicional, pedir el acompañamiento de la comunidad internacional. Hoy todos sabemos que ha participado como acompañante de las conversaciones de La Habana delegación de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de la CELAC, de la UNASUR, un conjunto de actores internacionales que le dan validez al hecho de que la política de drogas esté en la agenda de paz. Luego, para el abordaje de ese punto, el gobierno y las FARC estimaron necesario realizar unos foros. Se hizo un foro nacional en Bogotá y se hizo también un foro regional en San José del Guaviare. Los dos foros tuvieron una particularidad, además de que fueron acompañados por la Universidad Nacional y la Organización de Naciones Unidas, fue que el nacional abordaba la política de drogas en su conjunto, los temas de consumo, los temas de política criminal, lavado de activos, también el tema de cultivos. Pero el foro de San José del Guaviare abordaba específicamente experiencias regionales sobre desarrollo alternativo como una de las opciones para darle abordaje al tema de la problemática de los cultivos en Colombia. Entonces, los dos foros aportaron muchísimos insumos. Se conoció que las FARC elaboraron un documento de propuestas mínimas sobre el tema. Entre otros aspectos, señalaban asuntos realmente innovadores y progresistas de la política de drogas. Pero al final las dos partes han convenido en esencia lo siguiente. De una parte, abordar el tema de salud pública como de consumo de drogas como un asunto de salud pública. Abordarlo desde la perspectiva de reducción de daños, abordar al ciudadano que consume drogas
como parte del sistema de salud, como un paciente cuando tiene consumos problemáticos. Y reconocer en ese sentido el rol de los consejos territoriales de estupefacientes o consejos departamentales de drogas que ya funcionan, y animar a que el conjunto de instituciones médicas, científicas, ONGs, expertos, ayuden a elaborar unos mejores planes departamentales de salud pública frente al tema de uso de drogas. Otro componente que está allí es el que tiene que ver con la política criminal, que está muy en sintonía con propuestas que se derivaron de la Comisión Asesora de Política de Drogas, que entregó su informe en el año 2015, en donde se plantea que realmente la política de drogas debe enfocarse sobre aquellos sectores que se lucran de este negocio. Las mafias nacionales e internacionales que se encargan del mercado de drogas como tal, que se encargan de la exportación de la cocaína, o que se encargan, mejor dicho, que participan de esta actividad con el fin del enriquecimiento, de la obtención de lucro desmedido, como diría la Real Academia de la Lengua Española. A esas personas se les aplicaría la categoría de narcotraficantes, mientras que esa política criminal debe tener una variación, digamos, un tratamiento diferencial frente a los llamados eslabones débiles de la cadena de drogas, que sin duda son los usuarios y los campesinos, indígenas y afrodescendientes productores. Ese sería como un tercer gran elemento del Acuerdo de La Habana, es el que tiene que ver con qué se va a hacer en aquellos territorios donde está presente el fenómeno de los cultivos. Y ahí hay un abordaje bien interesante de la Mesa de La Habana, es que se parte de reconocer que se trata de cultivos de uso ilícito, ya no de cultivos ilícitos, sino que el uso puede ser ilícito, pero también puede ser lícito, dependiendo la finalidad para la que se produzcan estas plantas. El gobierno reconoce eso y es un avance interesante. La primera vez que utiliza ese lenguaje. El del uso ilícito en un documento oficial, el Estado colombiano. Que siempre se hablaba de cultivos ilícitos. Sí, parece sencillo este cambio, pero a la hora de elaborarse una nueva política, pues puede dar lugar a cambios profundos. Otra cosa que se señaló es que se acepta que estos cultivos existen en zonas marginadas del desarrollo nacional, de la economía nacional, donde no hace presencia el Estado. Se acepta que su aparición se debe a fenómenos de pobreza, a falta de infraestructuras, de dotaciones, y en general está atado, digamos, como a la problemática rural en su conjunto. Y ahí hay un asunto que no podemos perder de vista ninguno de los que estamos participando de esta cátedra, es que el punto 4 está en conexión todo el tiempo con el punto 1. Es decir, no podríamos abordar el tema de las familias campesinas, indígenas o afros que derivan ingresos de la coca, la amapola o la marihuana sin conectarlo con el punto de desarrollo rural integral, o como lo llama la Agenda de La Habana, reforma rural integral. Es decir, la política de tierras es fundamental a la hora de desarrollar cualquier política que tenga que ver con los cultivos y con los cultivadores. Ese es otro reconocimiento de fondo, que está inmerso incluso en declaraciones internacionales como las que acaba de producir la Organización de Naciones Unidas al amparo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, cuando plantea el llamado enfoque de desarrollo y la secuencia correcta. En la práctica, lo que dice el PNUD es más o menos lo que está diciendo la Agenda de La Habana en el punto 4. Hasta ahora lo que se ha pretendido es que los cultivos se eliminen primero y luego el Estado sí cumple con sus obligaciones. Entonces le exige a los campesinos arrancar voluntariamente las plantas, o si no los amenaza con el peso de la ley para que ellos se vean forzados a la erradicación. Lo que plantea el documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible es que no, que primero el Estado cumple con sus obligaciones en materia de desarrollo, de garantía de derechos para esas poblaciones, y como consecuencia los cultivos pueden empezar a reducirse. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Y es otro asunto que por primera vez se incluye fuertemente, con un alto componente de participación comunitaria. Si uno se lee el punto 4, encuentra que ahí se contemplan asambleas comunitarias, asambleas municipales, se van a trabajar planes comunitarios de desarrollo alternativo, planes municipales de sustitución integral, como lo llaman ellos, y
se contempla que el rol de las organizaciones en esos territorios es fundamental, que hay que pedir acompañamiento internacional, pero que los protagonistas de ese proceso de sustitución integral o de desarrollo alternativo integral son las comunidades, no solo las que tienen las plantas de uso ilícito, porque hasta ahora programas como Familias Guardabosques y otros han ido enfocados directamente a aquel que tiene plantas de uso ilícito, llámense coca, amapola o marihuana. Lo que se dice aquí es que debe haber un enfoque de desarrollo territorial. Pues antes de ampliar un poco más esto, entonces tendríamos que el acuerdo tiene tres partes. Sí. Una más relacionada con los aspectos de consumo, otro la política criminal y con neutralización y persecución a los grandes beneficiarios, y un tercer componente, los cultivadores, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esto. De ese tercero solo le agregaría una cosita. Se contempla un capítulo de tratamiento penal diferencial, es decir, se contempla o se abre la puerta para la descriminalización de los pequeños productores. ¿Quién es pequeño? Ese es un debate técnico en el que estamos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar un poco más en detalle el tema. Uno, del panorama, realmente cuál es la problemática alrededor del tema de las drogas, porque por supuesto que pues, se ha discutido mucho sobre los aspectos de consumo. En Colombia hay desarrollos alrededor de lo que se ha hablado de la dosis personal. También se han presentado desarrollos recientes en política colombiana con la ley aprobada en el Congreso de la República sobre el uso de la marihuana para la producción de sustancias de salud farmacéuticas o para propósitos de investigación científica. También se han tomado medidas en lo que tiene que ver con el tema de las fumigaciones aéreas y la suspensión del uso de glifosato en esas fumigaciones aéreas, como fueron parte de las medidas. Pero al mismo tiempo se ha reabierto el debate en Colombia con los últimos informes que han sido presentados por pues, la Oficina de Naciones Unidas sobre la extensión de cultivos. Se ha hablado de que en los últimos años se ha incrementado de 46.000 hectáreas a lo que había caído en los cultivos después de haber estado en 120.000. Hace una década pasaron en el año 2013 a 46.000 y comenzaron a subir en el año 14 como 64.000 y ahora 96.000. Y hay cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos que hablan de 159.000 hectáreas, es decir, han vuelto a colocar el problema de los cultivadores. Yo sé que tendríamos que mirar cada uno de los segmentos, pero detengámonos en los cultivadores. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué en Colombia existe esta situación tan grande de cultivos? ¿Y cuál es la situación que lleva a que se presente ese panorama? ¿Cuál es la realidad del cultivador? Porque se habla de que es el gran negocio y que no hay nada comparable desde el punto de vista de ingresos a los ingresos de los campesinos cultivadores que venden la hoja de coca o la pasta básica. Entonces, ¿cuál es realmente la problemática y en qué zonas de Colombia es donde está este problema? Nosotros en el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos estimamos que sería bueno no seguir hablando de los cultivos de coca o de los cultivadores como el problema, sino que ese es un fenómeno social del mundo rural. En palabras muy prácticas, los campesinos que derivan ingresos de esos cultivos dicen que realmente ven en la coca, por ejemplo, o en la marihuana, su comida. Es un asunto del diario vivir, es un asunto en muchos casos de supervivencia o de racionalidad económica, que también hay que aceptarla, porque tenemos que reconocer que la producción de alimentos, por ejemplo, está en crisis. Y está en crisis debido a los programas de apertura económica desatados desde las autoridades económicas de nuestro país o el Ministerio de Agricultura, la inequitativa competencia que tenemos nosotros en el mercado global de alimentos, por ejemplo a la hora de importaciones y exportaciones. Ya muchos advertían que los tratados de libre comercio iban a agravar esa crisis, y en efecto, después de haber suscrito tratados internacionales, por ejemplo con Estados Unidos o la Unión Europea, la producción de cereales en el mundo rural colombiano sigue cayendo. No pueden resistir la sobreoferta
incluso los excedentes de Estados Unidos y que son subsidiados completamente y reciben ayudas no directas. Incluso hay sectores del mundo rural nuestro, del gran empresariado, que ya se han empezado a quejar por la competencia internacional, porque no están recibiendo condiciones de protección. Fue una apertura unilateral. Completa. Colombia pasó de tener que como un millón de dólares de importaciones a 11 millones en un lapso de 4 años. Y cuando estuvo en el Congreso de la República preparándose la llamada agenda interna para que nos preparáramos para competir en un escenario de libre comercio, hay que recordar que la agenda interna nuestra terminó en cosas como agroingreso seguro y que realmente no cumplieron su papel de favorecer a los pequeños sectores. Y los últimos paros agrarios lo que muestran es que las economías campesinas familiares, las que por ejemplo están dedicadas a la cebolla, al tomate, en general las hortalizas, las verduras, la producción de alimentos, están quejándose porque no tienen condiciones para acceder a los mercados. Crisis en el campo, crisis agrícola, desventaja internacional, explica que el campesino vire hacia el cultivo de coca. Sí, por eso incluso los cultivos están en aumento en zonas donde hace 10 años no eran tan grandes. Pensemos en una zona como el Cauca, que usted lo conoce muy bien. Hace 20 años eso no era la gran zona de producción de coca. Hoy sí todo el Andén Pacífico está lleno de coca. ¿Y por qué no ha sucedido lo mismo en Ecuador? Porque sí está en Perú y Bolivia, pero ¿por qué Ecuador, que también tiene el impacto internacional y todos los demás fenómenos, no es un país productor de coca? Bueno, hay una serie de discusiones incluso que abordan hasta los antropólogos sobre la presencia de la hoja de coca desde hace miles de años en ese territorio, aunque recientemente se han encontrado vestigios de la presencia de la hoja de coca en comunidades precolombinas. La hoja de coca en los últimos 40, 30 años no ha sido importante en la economía del Ecuador. Más bien durante varios años los puertos del Ecuador fueron usados para embarques internacionales de drogas. Pero sale más ruta, ¿no? Sí, señor. Es más ruta. Un poco la misma situación que podría uno pensarse con la Amazonía venezolana también, ¿no? Los países en donde definitivamente la hoja de coca no solamente estuvo presente para consumos ancestrales o tradicionales, sino también como materia prima para la cocaína, pues han sido Bolivia, Perú y Colombia. Ahora, la política macroeconómica de los últimos 10 años del Ecuador ha sido dirigida un poco más a proteger el mercado interno y en eso sí hay una diferencia grande con la política macroeconómica para el mundo rural colombiano. El tema de violencia ha sido muy asociado al tema de los cultivos y en general del fenómeno de la cadena de la cocaína. ¿Cómo se asocia guerra, coca y situación del campesino cultivador? Es una cosa que está implícita en el hecho de que tengamos un punto 4 de la agenda de La Habana, es decir, cuando uno encuentra drogas ilícitas en la agenda para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, lo que de entrada tiene que aceptar es que las partes reconocieron que estas plantas y en general estas economías estuvieron atadas a la economía de guerra y que si bien no fueron el principal motor, sí fueron un impulsor importante porque actores armados todos, no solo las FARC, sino todos, incluyendo, como han demostrado investigaciones de la Fiscalía e investigaciones internacionales, a agentes del Estado se han lucrado del negocio del narcotráfico. Unas veces por vía directa, es decir, participando directamente de laboratorios, de rutas, de embarques, otras veces por la vía de la corrupción, de los cobros, de las extorsiones y otras veces por la vía del lavado de activos. Dicen varios estudiosos que los recursos obtenidos del mundo ilegal nunca pudieran estar por siempre en la economía ilegal. Tienen que tener tentáculos que les permiten ingresar esos dineros en las economías legales. Y eso se manifiesta mucho aquí en Colombia, se manifiesta en escándalos como este reciente de Panamá y otros que han sido dados a conocer en los últimos años. Pero hay un asunto de por medio, maestro Camilo y todos los que están viendo la cátedra, es que hay un problema así real, como dicen algunos de los que promueven reformas. Las drogas son un problema, pero la guerra de las drogas son un problema mayor, generan muchos más daños y en ese sentido sí hay una política internacional derivada de las convenciones internacionales de drogas que pretende un mundo libre de drogas a partir del uso de la fuerza, que pretende erradicar las drogas de la faz del planeta.
Y en el caso concreto de Colombia, dado el asocio de estas economías con la guerra interna, terminaron incluso participando agentes internacionales de esa guerra interna vía lucha contra el narcotráfico. Y sí es cierto que la lucha contra el narcotráfico se volvió un pretexto para meterse en asuntos internos de Colombia y para participar de la guerra contra insurgentes. Y el más claro ejemplo de eso es la política de los Estados Unidos hacia Colombia en la época del Plan Colombia, el Plan Patriota y de otras iniciativas militares que se tuvieron aquí. Vinieron con el pretexto del narcotráfico, pero realmente se enfrentaron, como dijera alguien, a defender la democracia, a defender la estabilidad institucional nuestra. Y terminaron atacando fue a los más débiles, porque terminaron atacando fue a los campesinos, a los indígenas, a los afros. Y eso se materializa en cosas como las fumigaciones aéreas, como la erradicación forzada y la militarización de toda la estrategia de drogas. ¿Qué hace pensar que lo que no se hizo en periodo de guerra, que fue combatir los cultivos y generar toda esta política de guerra de las drogas, eso que no se logró como un objetivo de disminución pues, del llamado problema de las drogas, ahora con los acuerdos y con la implementación de lo que se pactó en La Habana, sí vamos a tener un cambio de situación. Vamos a tener una Colombia con reducción notable, sustancial, radical del problema en general de las drogas y en particular frente al tema de los cultivos declarados ilícitos. Ahí son varios aspectos. Uno es que si las FARC participan, por lo menos en las zonas donde ellos han sido históricamente un actor protagónico, donde solamente se registró una confrontación militar entre el Estado y esa insurgencia, la participación de ellos va a ayudar mucho. Va a ayudar, por ejemplo, disminuyendo los niveles de confrontación y los niveles militares de riesgo que se tenían a la hora de implementar cualquier programa. Segundo, va a quitar la famosa excusa de varias agencias internacionales y agencias gubernamentales que decían a ese territorio no vamos porque allá están las FARC. Por el contrario, lo que se espera es que las FARC, no solamente en donde no puedan participar directamente, por lo menos que no sean un factor de riesgo para las intervenciones en materia social. Pero lo otro es que aquí lo que se quiere es disminuir el nivel de confrontación y cesar la afectación en materia de derechos humanos por la vía de la concertación, por la vía del diálogo social, por la vía de mesas de trabajo, por la vía de una interlocución directa entre comunidades y Estado, con apoyo internacional. Y eso ya de por sí representaría un gran cambio para los colombianos y especialmente para esas comunidades que han sido objeto más bien de marginalidad, de rechazo y de persecución. Ese ya sería un gran logro. Y en ese sentido cerremos este segmento diciendo, hasta ahora todos los programas han querido reducir los cultivos o medir las intervenciones en esos territorios a partir de cuántas hectáreas de coca se eliminaron, o de cuántas hectáreas de amapola o amapolas se eliminaron. La nueva medición tiene que ser más bien ¿qué grado de desarrollo llegó a esas comunidades? ¿Qué tanto participaron esas comunidades de estas nuevas estrategias y estos nuevos programas? ¿Qué tanto el Estado se acercó a esas familias y se generó confianza, se generaron agendas de trabajo común? ¿Qué tanto realmente se materializa eso del acceso al desarrollo en esos territorios? Esas son nuevas mediciones que sí valdría la pena que empezáramos a tener en cuenta. Entonces vamos a entrar precisamente al punto de cuáles son las rutas, los caminos que hay que diseñar o que se espera que se pongan en marcha en los próximos meses, porque todos esperamos que cosa de semanas se terminen de tramitar los puntos pendientes en La Habana y que tengamos una firma del acuerdo en el mes de agosto, septiembre y un voto por la paz por allá en el mes de noviembre. Y eso significaría que el año 2017 sería el año de la implementación plena de los acuerdos, y de aquí, de hoy a enero, febrero, es como la preparación, el aprestamiento de todas las condiciones para implementar los acuerdos, y dentro de esos acuerdos pues también el acuerdo que tiene que ver con cultivos. Entonces el asunto es que hay varias premisas que están dichas en lo aquí expresado. Uno, que hay una relación íntima entre la política de reforma rural integral y el tema de respuesta a la problemática de los cultivos en general de las drogas. Dos, que se ha señalado la necesidad de una nueva política rural
y de una nueva visión en la política de sustitución, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que son todas tareas muy importantes para poder comenzar a implementar, y una serie de retos, que hay que definir las zonas, los territorios, el tamaño de la regionalización o de la territorialidad que se va a hacer. Si tenemos en Colombia 100.000 hectáreas, pues para no discutir tanto las cifras, que están distribuidas entre 8 principales regiones, grandes productoras, y algunos dicen que el 40% está en 12 municipios de Colombia, ¿no es cierto? ¿Cómo son las estrategias para poder avanzar? Toquemos solo el tema de cultivos, porque si tocáramos el tema de consumo y los otros temas requeriríamos otras 2 cátedras. Entonces, miremos el tema de cultivos, los pasos a dar, qué dicen los acuerdos y qué dicen las comunidades, porque pues a fin de cuentas aquí hay varias partes, ¿no? Las FARC no pueden ir, ni el gobierno ir a decirle a los campesinos de Briceño o a los campesinos de Guaviare o del Tumaco: ya pactamos en La Habana y ahora lo que sea aquí es esto, sino ya pactamos en La Habana esto y queremos escucharlo a ustedes para lograr estos objetivos. Entonces, ¿cómo puede ser un camino, una ruta? ¿Qué podemos esperar como noticias de avances en la implementación de los acuerdos? Ha habido varias, tal vez la más representativa ha sido el comunicado, la que está en el comunicado número 74, invito a que lo lean, se consigue muy fácil en internet, el comunicado 74, 10 de junio de 2016. Es el anuncio de un esfuerzo conjunto especial que se adelanta en el municipio de Briceño, en Antioquia. Allí el gobierno nacional y las FARC estiman que al calor del proyecto de desminado humanitario se debe poner en marcha un esfuerzo que sirva para tomar lecciones y que luego esas lecciones se tengan en cuenta a la hora de pensarse réplicas en otras partes del país. ¿Y qué se dice en los protocolos que hasta ahora han sido avanzados para el caso del esfuerzo en 11 veredas de Briceño, que es un municipio al norte del departamento de Antioquia, enclavado en una zona montañosa y que es bañado por las aguas del río Cauca, muy cercano de la construcción de la represa de Hidroituango, y donde se tienen también pensados otros proyectos grandes en materia mineroenergética? Pues se dice que en esas 11 veredas debe haber una alta dosis de participación comunitaria, de que cada paso que se vaya a dar debe ser consultado con las comunidades. Se integra una especie de mecanismo especial de gobernanza del proceso, donde está el gobierno, donde está la comunidad internacional en cabeza de la UNODC, también la OIM, la FAO, y están las FARC, y por supuesto están las comunidades. Las comunidades en unas mesas de trabajo que abordan, hasta ahora han sido definidos 6 grandes ejes temáticos: uno de divulgación y comunicaciones, otro de tierras, agua, ambiente, otro que tiene que ver con seguridad, otro que tiene que ver con infraestructura, otro con desarrollo social, otro con desarrollo productivo, que son las comunidades las que en esas mesas y en ejercicios que tienen que adelantarse en asambleas veredales van a fijar las pautas para lo que se llamará el Plan Comunitario de Desarrollo Integral en ese sector. Un sector con muchas dificultades en materia de infraestructura, de acceso. Por ejemplo, falta que la carretera sirva en todo tiempo, falta la construcción de un puente, hay dificultades con las economías agrícolas legales, como la del café, la caña, el maíz y otras, pero así están todos los municipios donde existe presencia de estos cultivos. Si uno se va a la zona rural de Tumaco, pues eso sí que tiene dificultades en materia de acceso a infraestructura y posibilidades de ingreso a mercados. Si uno se va a todo el Andén Pacífico, es la misma historia. Si se va a la Amazonía, es lo mismo. Algunos críticos alcanzaron a pensar que no había sido lo mejor la escogencia de Briceño, pero las dificultades que aparecen en Briceño van a servir mucho porque, insisto, todos los otros municipios tienen características más o menos similares. La única diferencia es que en otras partes es cerca de los mares, en otras es tierra plana. Pero también hay que ver otra dificultad. Sí. Es que me imagino que habrá que tener una política diferenciada, no solamente por regiones y las características de las regiones, sino por la situación de presencia de cultivos tan alta en territorios colectivos y en parques, que ya hablábamos. Pues las estadísticas de Naciones Unidas hablan de cerca del 40% y hay otras cifras que dicen que más. Y allí tendríamos
una cantidad, y además otros en zonas de reserva forestal, por ejemplo los de Argelia. Toda la discusión que había en Argelia, Cauca, son zonas de reserva forestal, zonas de reserva, parques, territorios negros, territorios indígenas. Y eso te da el 40%. Sí. Entonces el tratamiento ahí tiene que contemplar otras variables. Empezando por el acceso a la información, por la consulta previa, por la realización de otro tipo de ejercicios distintos a los que se adelantan en zonas campesinas. Pero incluso el tema de reubicación. Porque algunos de los que están en parques o en reservas podrán quedarse cumpliendo funciones ambientales. Sí. Pero los que no puedan hacer esa convivencia con la política de protección ambiental, tiene que haber la opción de reubicación. Y eso significa acceso a tierras. Sí, el punto 4, y si uno lo mira en conexión con el punto 1, contempla qué va a pasar con las familias que están dentro de las áreas protegidas. Se refiere específicamente a parques naturales, zonas de reserva forestal y reservas naturales. El gobierno nacional ha venido adelantando en los últimos meses unas mesas. Por ejemplo, en el Parque Tinigua hay una mesa funcionando que no ha avanzado tan rápido como se quisiera, pero hay un diálogo entre representantes de presidencia, la unidad especial administrativa de Parques Nacionales Naturales y las comunidades que allí habitan, para ver qué va a pasar con ellos. No solo respecto a cultivos, sino en general el tema tierras, claro. En general el tema del ordenamiento y de las posibilidades de uso de esos territorios. En ese sentido hemos venido experimentando algunos cambios. Hace algunos pocos años todavía estaba una mirada muy conservacionista que pretendía que dentro de las áreas protegidas en la práctica solo hubieran árboles y animales, y se desconocía el hecho de que hay una ocupación humana importante. Por allá hacia fines de los años 90 hubo un programa llamado Parques con la Gente. Ahora se está volviendo a hablar de la posibilidad de parques con campesinos, y justamente ese tipo de diálogos ya han empezado a darse. La unidad de parques tiene un espacio de interlocución con todo el movimiento de zonas de reserva campesina, pensándose ese tema. El presidente dio una instrucción para que se metiera el antiguo INCORA, para que se metiera el Ministerio de Agricultura y otras entidades en ese diálogo, pero se está quedando por ahora solo en cabeza de la unidad de parques, y eso es una dificultad. Pero claro, vamos a tener unos desafíos impresionantes, especialmente en territorios colectivos, comunidades negras y pueblos indígenas. No hay una suficiente evaluación de cuántos colonos externos han entrado a territorios colectivos y qué significa eso en conflictos territoriales interétnicos, ¿no? Y además en algunos casos la política gubernamental se ha desconocido en la práctica el papel de las autoridades tradicionales. Eso se expresa, por ejemplo, en un reciente viaje que hicieron colegas del Observatorio de Cultivos y Cultivadores a Tumaco, hablando con los líderes de la red de consejos comunitarios, en donde ellos reclaman un rol protagónico. Efectivamente, como dice la Constitución y la Ley 70, son ellos los interlocutores para cualquier decisión que se vaya a adoptar respecto de lo que se hace en sus territorios, y eso no ha sido así suficientemente aceptado por algunos representantes de instituciones colombianas. Y en el caso de los indígenas, sobre eso sí que hay experiencias de concertación y de dificultades, por ejemplo con la Mesa Nacional de los Pueblos Indígenas. Pero hay un asunto que no podemos perder de vista antes de que vayamos a terminar nuestra cátedra. Es que los cultivos de coca, por ejemplo, están presentes hoy en Colombia en zonas donde incluso el control territorial no ha sido de las FARC. Eso va a representar otro desafío para la autoridad nacional, porque si bien se pueden adelantar algunas experiencias en las zonas que han estado bajo control de las FARC, ¿qué se va a hacer con las zonas donde hay grupos paramilitares u otras insurgencias, o donde la dinámica de los cultivos está más asociada a dinámicas internacionales? El mercado de drogas, no se puede desconocer, sigue en expansión a nivel global. La cocaína está entrando a África con muchísima fuerza, ya entró a Asia, es un competidor incluso por mercados en Sudamérica, en Centroamérica. Entonces, así las FARC mañana se declararan erradicadoras compulsivas también y parte de la policía antinarcóticos, no nos podemos hacer la ilusión de que el solo pacto con las FARC ya puede dar por superado el problema de los cultivos en Colombia. Esa es una precisión que vale tener en cuenta. Y la otra es que la política tiene que cambiar, la política de drogas en su conjunto. Hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Nuestro gobierno ha enviado unos mensajes internacionales muy buenos, por ejemplo en la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas y en algunas otras conferencias internacionales,
pero aquí sigue adoptando medidas de fuerza. Incluso en los últimos días lo que estamos viendo es que se le está cediendo al Ministerio de Defensa el rol protagónico en el liderazgo de la política de drogas, con cosas como el anuncio de las erradicaciones con fumigación terrestre. Eso va a aumentar la conflictividad con las comunidades. Ya lo que va a experimentar el Ministerio de Defensa no son choques militares con las FARC, sino choques directos con la población campesina, indígena y afrodescendiente, los cuales ya se están registrando por todos lados. Hoy hay bloqueos en el Putumayo, hay bloqueos en otras zonas del país como Catatumbo o en el mismo Andén Pacífico. Entonces debiera repensarse esa mirada de seguridad y de orden público alrededor de los cultivos y los cultivadores, y pensarnos más este tema desde una perspectiva integral de derechos humanos. Yo veo que este tema, entre más se toca, surgen nuevos aspectos que tienen que profundizarse, pero ya para la implementación vemos que son grandes los retos, pero hay problemas de enfoque que han sido subrayados, la necesidad de pensarlo dentro de un replanteamiento general de la política, no solamente mirar el tema de sustitución y el tema veredad, sino más de conjunto, y capítulos muy importantes en cuanto a la reforma rural integral, el del acceso a tierra, que es fundamental, que yo creo que no está medido, pero si hay 100.000 unidades productivas agrarias con coca, podría estimarse fácilmente que hay por lo menos 35.000 productores que tendrían que tener reubicación, y el resto acceso a tierra. Entonces, si solamente lo multiplicamos por 10 hectáreas, tendríamos 1 millón de hectáreas que se necesitarían del fondo de tierras para completar, y estando con cifras por debajo, porque la unidad agrícola familiar promedio en Colombia está alrededor de 20. Entonces quiere decir que serían 2 millones de hectáreas si estuviéramos con la unidad agrícola familiar para el acceso a tierra solamente. Es decir, cada capítulo que toquemos nos lleva a mostrar la complejidad del tema. Vamos a profundizarlo con la lectura de los acuerdos y con los documentos complementarios. Agradeciendo de nuevo a Pedro, que aquí nos ha dejado muchísimas inquietudes, muchas claridades y grandes preguntas. Entonces nos vemos en la próxima sesión.